En un mundo donde el poder y la opulencia parecen estar reservados para unos pocos, una mujer de 50 años, con una riqueza inmensa y un aire de misterio, decide revelar un secreto que podría cambiarlo todo. Ella, una millonaria que ha construido su imperio con astucia y determinación, se encuentra en un momento de vulnerabilidad inesperada. En un instante que parece sacado de una novela, sus palabras susurradas al oído del faccineiro en un rincón silencioso contienen una promesa que nadie podrá imaginar. La tensión entre su apariencia de invencible y su verdadera fragilidad crea una historia que atrapará tu atención de principio a fin. Imagina a esa mujer, poderosa, en la cúspide de su éxito, rodeada de lujos y secretos, pero en ese momento, con una mirada que revela más de lo que sus palabras dicen. Ella, que siempre ha sido la que controla, la que decide, ahora confiesa algo que solo unos pocos podrían entender, una promesa de confidencialidad, un pacto de silencio que implica un riesgo enorme. La escena es sencilla, pero cargada de significado. La voz baja, casi un susurro, en medio del silencio del día a día en su mansión, en ese instante en que la realidad y la mentira se entrelazan. La historia que se revela en esas pocas palabras es un contraste brutal entre el poder y la vulnerabilidad. La millonaria, que ha logrado mantener su secreto durante años, sabe que una sola palabra puede destruir su imperio. Pero también sabe que hay cosas que valen más que cualquier riqueza material, la confianza, el respeto y la protección de sus secretos más profundos. La vulnerabilidad de ella contrasta con la imagen de invencibilidad que ha construido a lo largo de los años. Esa dualidad hace que cada segundo de esa escena sea aún más intenso, más impactante. Lo que sucede después de ese susurro permanece en la sombra, en el misterio. Nadie sabe qué promesa hizo, qué secretos guarda, qué riesgos está dispuesta a correr. Ese momento de confidencia con el faccineiro abre una puerta a un mundo oculto, lleno de intrigas, traiciones y secretos que podrían sacudir los cimientos de su vida y de todos los que la rodean. La tensión crece, dejando al espectador en suspense, preguntándose qué pasará a continuación, qué consecuencias tendrá esa promesa y quién es realmente esa mujer que parece tener todo y, sin embargo, siente miedo. ¿Hasta dónde llegará esa vulnerabilidad que ahora comparte? ¿Qué secretos tan profundos puede esconder a alguien con tanto poder? La historia no se revela por completo, y eso es lo que la hace aún más fascinante. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, ¿es real o solo una fachada? ¿Qué tan frágil es la base sobre la que construimos nuestras vidas? ¿Y qué estamos dispuestos a sacrificar para proteger nuestros secretos más preciados? Este relato nos recuerda que, detrás de cada máscara de invencibilidad, hay una persona con sentimientos, miedos y vulnerabilidades. Nos desafía a cuestionar nuestras propias percepciones sobre quiénes son los verdaderos poderosos y qué secretos guardamos en nuestro interior. La historia de esa millonaria y el faccineiro es solo el comienzo de un relato mucho más profundo, lleno de giros inesperados y revelaciones impactantes que te dejarán pensando mucho después de que hayas terminado de escuchar. No te pierdas la oportunidad de descubrir qué sucede después de esa promesa susurrada. Suscríbete, comenta y comparte tus teorías. La historia apenas comienza, y lo que está por venir te sorprenderá. Porque en la vida, a veces, lo que parece ser un secreto simple puede esconder un mundo de secretos que nadie está preparado para descubrir. ¿Estás listo para adentrarte en esta historia de poder, vulnerabilidad y secretos inconfesables? La verdad puede estar más cerca de lo que imaginas. En lo más alto de una mansión que parece tocar el cielo, la mujer de 50 años se mueve con una gracia implacable, como si cada paso estuviera coreografiado por un destino que ella misma ha diseñado. Rodeada de lujos que parecen desafiar la realidad, cortinas de seda que caen en cascadas, cuadros de artistas famosos que adornan las paredes, muebles de oro y mármol que reflejan la luz en destellos de opulencia infinita. Su mundo es un refugio de aislamiento, un castillo de cristal donde la distancia entre ella y el resto del mundo parece tan insuperable como las nubes que se asoman por las ventanas panorámicas. Pero en esa belleza radiante, en esa elegancia que impone respeto, hay una sombra que pocos logran notar.
Sus ojos, fríos y calculadores, revelan una fortaleza que ha sido forjada en medio de tormentas internas. No es solo la mujer poderosa que todos admiran desde lejos, es también alguien que ha aprendido a esconder su vulnerabilidad tras una máscara de control. La piel, aún tersa y bien cuidada, oculta cicatrices invisibles, heridas que han marcado su alma y que solo ella conoce en profundidad. Tal vez un amor perdido en el pasado, una traición que rompió su confianza y la dejó con un vacío difícil de llenar. O quizás, una pérdida irreparable, un ser querido que se desvaneció en la sombra del tiempo, dejándole una herida que todavía sangra en silencio. Cada detalle en su vida refleja su carácter, la precisión con la que elige sus accesorios, la postura erguida que transmite autoridad, la expresión en su rostro que combina dureza y serenidad. Sin embargo, en los momentos de soledad, cuando la casa se sumerge en un silencio absoluto, se permite sentir esa herida abierta. Es en esas horas quietas, en esas noches en las que el lujo no puede consolarla, que emerge una tristeza contenida, una melancolía que solo ella entiende. La grandeza y el poder que la rodean parecen, en cierto modo, una forma de protección contra ese dolor antiguo, una barrera que la aísla aún más del mundo exterior. En su interior, hay una lucha constante entre su fuerza imparable y esa herida que nunca se cierra del todo. La fachada de invencible es solo una parte de la historia. La otra, más profunda, revela una mujer que ha aprendido a sobrevivir a base de determinación y elegancia, pero que en el fondo anhela algo que quizás nunca pueda tener, una conexión verdadera, una apertura que le permita sanar esa vieja herida. Es esa dualidad la que la hace aún más fascinante, porque nos recuerda que incluso las almas más fuertes llevan en su interior un universo de sentimientos, miedos y recuerdos que nadie alcanza a ver. Su mundo de lujo, con sus vistas impresionantes y su vida llena de privilegios, también es un refugio de soledad. La riqueza puede ofrecer comodidad, pero no cura el vacío que dejó esa pérdida o traición del pasado. La imagen de ella, en su soledad, mirando por la ventana, con una copa de vino en la mano y una expresión que mezcla determinación y nostalgia, refleja esa complejidad que la hace humana y admirable a la vez. La fuerza que proyecta no es solo para mantener a raya a quienes la rodean, sino también para protegerse a sí misma de esas heridas que aún arden en su interior. A pesar de su apariencia de invencibilidad, en el fondo, ella sabe que esa fortaleza es también una forma de autoengaño. La vulnerabilidad que oculta, la tristeza que guarda en su corazón, son parte de su historia, y quizás, en el fondo, anhela que alguien pueda entender esa parte secreta de ella. La belleza y el poder que exhibe son solo una máscara temporal, un escudo contra el temor de mostrar quién realmente es. En ese mundo aislado, entre lujos y silencios, ella vive una lucha constante. La lucha de una mujer que ha construido un castillo para protegerse del mundo, pero que también lleva en su interior un alma que busca paz y sanación. La historia de su vida está marcada por esas heridas invisibles que la hacen más humana de lo que aparenta. Y aunque parece invencible, en sus ojos hay un brillo que revela una esperanza silenciosa, la esperanza de encontrar, quizás algún día, la redención en alguien que vea más allá de la superficie. Este es el retrato de una mujer que, a pesar de todo, merece admiración y empatía. Porque en su fortaleza también hay vulnerabilidad y en su silencio, una historia que merece ser escuchada. La historia de alguien que ha llegado muy lejos, pero que en su alma aún busca algo que le devuelva la paz que ha perdido. La mujer de lujo, de poder y misterio, que en realidad solo quiere ser vista, comprendida y, tal vez, sanada. El hombre joven que entra en escena no llama la atención por su apariencia ostentosa ni por su vestimenta llamativa. Es de estatura media, con unos ojos que reflejan una mezcla de esperanza y cansancio, como si hubiera visto demasiado y aún creyera en algo mejor. Su rostro, marcado por líneas suaves, muestra la sinceridad de alguien que ha enfrentado muchas dificultades, pero que nunca ha perdido su integridad. Lleva una camiseta sencilla, desgastada por el uso, y unos pantalones de trabajo que han visto días mejores. En sus manos, duras y callosas, se nota el esfuerzo constante, el trabajo arduo que ha realizado desde que era muy joven para salir adelante.
La humildad que irradia no es solo una cuestión de apariencia, es una actitud que se percibe en cada movimiento, en cada gesto. Es alguien que vive en la sombra, pero que en su interior lleva una luz firme y constante, impulsada por un propósito mayor. La lucha que lo ha definido no es solo por sobrevivir, sino por algo mucho más profundo, la esperanza de ofrecerle a su familia un futuro diferente. Tal vez tiene hijos pequeños, o una madre enferma a quien cuidar, o quizás una deuda que parece interminable y que lo agobia cada noche. Pero en su mirada hay un brillo de determinación, de esa perseverancia que no se rinde ante las adversidades. La motivación que lo impulsa no es solo el dinero, aunque sin duda eso también pesa en su corazón, es el deseo de dignidad, de ser alguien en la vida sin perder su honestidad. Es ese impulso interior el que lo mantiene levantándose cada día, enfrentando la rutina, con la esperanza de que todo ese esfuerzo valdrá la pena. La historia de este joven es la historia de muchos que luchan en silencio, de aquellos que trabajan duro sin reconocimiento, sin grandes elogios ni recompensas inmediatas. Pero en su sencillez, en su silencio, hay una nobleza que toca el alma. Es un hombre que no busca protagonismo, que prefiere pasar desapercibido, pero que en su interior guarda una fuerza inquebrantable. La lealtad que siente hacia su familia y sus principios es lo que lo define, nunca traicionaría su esencia por dinero fácil o por una promesa vacía. La dignidad que mantiene en medio de la pobreza y las dificultades es su mayor tesoro. Aunque a veces se sienta agotado, incluso desesperado, su espíritu no se doblega. En sus sueños, quizás, hay una esperanza secreta, la de poder algún día dejar atrás esa vida de lucha constante, no por lujo, sino por una tranquilidad que solo la paz interior puede ofrecer. Pero por ahora, sigue firme, con la mirada fija en sus metas y el corazón lleno de amor y compromiso. La conexión con ese hombre llega de inmediato, porque en su sencillez hay una sinceridad que trasciende las palabras. Es un ejemplo de integridad, de fidelidad a sus valores y a sus seres queridos. Es esa pureza en su alma la que hace que cualquiera pueda reconocer en él un reflejo de la verdadera fortaleza, la que nace del sacrificio, del esfuerzo silencioso y de la esperanza de un mejor mañana. La historia de este joven no necesita grandes palabras para ser entendida, su lucha, su honestidad y su deseo de dignidad hablan por sí mismos. Es un alma que no busca reconocimiento, solo quiere seguir adelante, con la certeza de que cada esfuerzo, por pequeño que sea, construye un futuro más digno. La historia de este joven, en su humildad y perseverancia, nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide por lo que ostentamos, sino por la fuerza de nuestro carácter y la lealtad a nuestros principios. Es un ejemplo vivo de que, a veces, la mayor nobleza reside en la sencillez de quienes nunca abandonan su lucha, sin importar las dificultades. Y en esa lucha, en esa dignidad callada, encontramos la inspiración para seguir creyendo en que un mundo mejor es posible, si cada uno aporta desde su honestidad y su corazón puro. El momento en que sus caminos se cruzan es como un choque de mundos que, aunque silencioso, deja una marca profunda en el aire. La mujer, vestida con su elegancia impecable, se desliza por la sala con una confianza que parece casi inhumana, como si cada paso estuviera calculado para demostrar su dominio absoluto. Su presencia llena el espacio, exudando poder y control, rodeada de un aura de distancia que hace difícil imaginarla en un mundo que no sea el suyo. En contraste, él entra en la habitación con una quietud humilde, con la cabeza ligeramente inclinada, sus manos entrelazadas en una postura que refleja respeto y cierta inseguridad. La diferencia entre ellos es abismal, ella, con su porte de opulencia y autoridad, y él, con su sencillez y paciencia, como si cada movimiento estuviera marcado por años de esfuerzo silencioso. La tensión se instala en esa primera mirada. La mujer lo observa desde su altura, sus ojos fríos y calculadores, midiendo con una curiosidad contenida. Él, aunque consciente de la diferencia de estatus, mantiene una postura digna, sin dejarse intimidar, pero también sin pretender conquistar su atención. Hay una sensación de incomodidad en el ambiente, una especie de electricidad contenida que revela que ambos sienten que algo está a punto de cambiar. Ella, con su voz suave pero firme, rompe el silencio, ¿eres el nuevo? La pregunta,
simple, pero cargada de un matiz de autoridad que no admite duda. Él asiente con una leve inclinación de cabeza, sin demasiadas palabras, consciente de que en esa respuesta puede estar la diferencia entre mantener su lugar o perderlo todo. La forma en que se comunican refleja sus mundos. Ella, con un tono controlado y directo, que deja poco espacio para la duda. Él, con una sencillez en su forma de hablar, que revela su honestidad y su respeto por la distancia social que los separa. Pero en esa interacción, hay un brillo en los ojos de ella, una chispa de curiosidad que no logra esconder. La atracción, quizás, o la simple fascinación por esa humildad que contrasta con su propia opulencia. Él siente esa mirada, y aunque intenta mantener la compostura, en su interior se enciende una chispa de interés, una inquietud que no sabe si debe sentir como amenaza o como algo que podría cambiar su destino. La conversación, breve, se convierte en un juego de silencios y palabras contenidas. Ella, con un gesto de su mano, le indica que puede comenzar a limpiar, pero en su mirada hay una interrogación no expresada. ¿Qué hay detrás de esa sencillez? ¿Qué historias guarda ese hombre que, a pesar de su apariencia humilde, transmite una dignidad que ella no puede ignorar? Él, por su parte, trabaja con cuidado y respeto, consciente de que esa mujer, aunque parece inalcanzable, también es humana. La tensión entre ellos no radica solo en su diferencia de clase, sino en esa conexión silenciosa que se genera en medio del silencio. Ambos sienten que ese encuentro, aunque breve, ha abierto una puerta a algo más grande, algo que ambos saben que puede cambiar sus vidas. La audiencia percibe esa energía en el aire, la posibilidad de que sus mundos, tan opuestos, puedan cruzarse de una forma que ninguno de los dos esperaba. La curiosidad de ella, la honestidad de él, y esa invisible línea que los separa, hacen que el momento sea tanto de atracción como de incomodidad. Porque en el fondo, ambos saben que lo que está sucediendo no es solo una interacción superficial. Hay algo que va más allá de las palabras, una promesa de cambio, de secretos compartidos o de un vínculo que puede transformar sus destinos por completo. La escena termina con un silencio cargado de significado, dejando en el aire la sensación de que aquel encuentro no fue casual, sino el inicio de una historia que irá mucho más allá de esa habitación. La tensión persiste, y el espectador sabe que lo que vendrá a continuación tendrá el poder de reescribir sus vidas, rompiendo muros y desafiando convicciones. Porque a veces, en el cruce de caminos más inesperado, es donde todo puede cambiar para siempre. La habitación quedó en silencio después de aquella primera conversación, pero en ese silencio se fue gestando algo mucho más grande. La mujer, en su mundo de lujos y poder, había sentido algo diferente esa noche, una chispa que no lograba apagar. La mirada del faxineiro, tan pura y humilde, había despertado en ella una mezcla de curiosidad y un deseo secreto de algo que nunca había experimentado. Y en ese instante, en medio de las sombras y las miradas contenidas, ella decidió romper con las convenciones, con las reglas que siempre había seguido. Se acercó lentamente, con una determinación que parecía desafiar el propio destino. Sus ojos, que antes solo habían observado desde la distancia, ahora estaban llenos de una intención clara. Y en medio de la tensión que los envolvía, pronunció esas palabras que cambiarían todo: te voy a hacer una propuesta que no podrás rechazar. El hombre, sorprendido, sintió como su corazón se aceleraba sin entender del todo lo que estaba sucediendo. ¿Una propuesta? De una mujer que parecía tener todo en sus manos y que, ahora, le ofrecía algo que parecía salido de una encrucijada moral. La mujer, con una sonrisa enigmática, se sentó frente a él y continuó: no quiero que pienses en esto como en un simple trabajo. Quiero que hagamos un trato diferente, algo que pueda salvarnos a ambos, sin que nadie más tenga que saberlo. Su voz, suave y seductora, escondía un poder que podía manipular las emociones y los valores más profundos del joven. Te propongo que firmemos un contrato. Tú, seguirás haciendo tu trabajo como siempre, pero yo necesitaré algo más que eso. Necesito que seas mi compañero en una especie de acuerdo, un favor especial. La tensión creció, y la pregunta en su mirada era evidente: ¿qué clase de favor?
¿Qué exigencias implicaba esa propuesta? La mujer, con un tono que parecía más un susurro que una orden, añadió, no se trata solo de dinero o de favores laborales. Quiero que te hagas pasar por mi esposo por un tiempo. Solo unos meses, en público. Nadie tiene que saber la verdad, solo tú y yo. Es un acuerdo que puede salvarnos a ambos, y a cambio, te pagaré más de lo que jamás imaginaste. La revelación dejó al joven en una encrucijada moral. La idea de mentir, de engañar a todos, le hacía sentir una mezcla de confusión y tentación. Pero también veía en ella una oportunidad de algo que iba más allá del dinero, un acto de lealtad, de protección. ¿Podría confiar en esa mujer que parecía tener un mundo de secretos? ¿Podría aceptar esa propuesta sin perder su moral? La oferta no era solo un simple trato, era una apuesta por la vida, una decisión que podía marcar el rumbo de todo su destino. La mujer, con un brillo en los ojos y un susurro en la voz, le dijo, sé que esto es extraño, que parece una locura, pero confía en mí. Nadie tendrá que saber la verdad, y tú, al final, podrás irte con la conciencia tranquila de que hiciste lo correcto. Solo necesito tu lealtad, tu discreción y ese corazón puro que sé que tienes. La tensión crecía en ese momento, y el joven sintió que su mundo se dividía en dos. Por un lado, la moral y las dudas, por otro, la esperanza de salir de la pobreza, de proteger a su familia, de encontrar un propósito en medio de la oscuridad. La propuesta, tan audaz y peligrosa, se convirtió en el punto de inflexión, en la chispa que encendería toda una historia de secretos, lealtades y decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. La audiencia, cautivada, entiende que ese acuerdo será mucho más que un simple contrato, será el inicio de una aventura moral, un juego peligrosamente seductor, donde cada uno tendrá que decidir cuánto está dispuesto a arriesgar para alcanzar lo que realmente desea. Porque, en el fondo, todos saben que en el momento en que alguien acepta algo así, nada volverá a ser igual. La tensión se mantiene en el aire, y la promesa de que nadie sabrá lo que van a ver se convierte en una especie de pacto secreto, una puerta abierta a un mundo donde la verdad y la mentira se entrelazan, y donde la moral será la primera víctima. La historia acaba de comenzar, y todo está por revelarse. La pregunta es, ¿hasta dónde estarán dispuestos a llegar para protegerse o para encontrar su propia redención? La respuesta, como el acuerdo que acaban de sellar, está en sus manos y en la decisión que tomen en ese momento decisivo. La mañana comenzaba con un silencio que parecía envolver toda la casa, solo interrumpido por el suave murmullo de las calles afuera y el sonido ocasional de sus pasos en los pasillos. Ella, de pie frente a la ventana, observaba el jardín con una mirada perdida en pensamientos que solo ella entendía. Él, en la esquina, con la espalda recta y las manos cruzadas, parecía medir cada movimiento, cada respiración, en un intento por no perturbar aquella calma tensa. La luz de la mañana filtraba suavemente a través de las cortinas pesadas, acariciando la piel de ella, resaltando la suavidad de sus rasgos y la dureza en su mirada. Él, en cambio, sentía como esa misma luz le hacía notar cada pequeña arruga en sus manos, cada línea que evidenciaba los años de esfuerzo y secretos. Sin decir nada, ella empezó a caminar lentamente por la habitación, dejando que sus pasos fueran una especie de conversación silente. La tela de su vestido se movía con gracia, casi como si flotara en el aire, y en cada movimiento transmitía una mezcla de autoridad y vulnerabilidad. Él la siguió con la vista, sintiendo como en esa simple acción se escondía toda una historia de tensiones y silencios compartidos. La distancia entre ambos parecía disminuir solo en sus miradas, en la forma en que ella, en un acto de rebeldía contenida, se permitió cerrar los ojos unos segundos, respirando profundamente como si quisiera absorber toda la calma posible. Al volverse, ella extendió una mano, casi como si quisiera tocar algo invisible en el aire, y en esa acción contenida se reflejaba toda su fragilidad. Él, en silencio, dio un paso adelante, sin apurarse, respetando ese espacio que ella parecía dibujar con cada movimiento.
Sus dedos, firmes pero suaves, se cruzaron en la distancia, en un gesto que no necesitaba palabras para expresar algo más profundo, un acuerdo tácito, una promesa de lealtad sellada en ese contacto mínimo. La piel de ella, fría al tacto, transmitía una sensación de control, pero en sus ojos aún bramaba esa vulnerabilidad que solo unos pocos lograban ver. El reloj marcaba las horas con un ritmo casi imperceptible, y en ese tiempo, cada uno parecía perderse en su propio mundo de pensamientos y emociones contenidas. Ella, con la vista fija en el horizonte, recordaba las noches en las que había planeado cada movimiento, cada decisión que la había llevado hasta aquel momento. Él, en cambio, sentía como esa cercanía le despertaba una mezcla de temor y admiración, como si en esa simple presencia hubiera descubierto un universo de secretos que solo ella conocía. La tensión entre ellos era palpable, pero no era incómoda, era una especie de danza silenciosa, una coreografía donde cada gesto, cada respiración, tenía un peso emocional que ni siquiera necesitaba ser articulado. De vez en cuando, ella se permitía un pequeño gesto, una mueca, un suspiro contenido, un leve apretón de labios que revelaba la lucha interna entre su poder y su vulnerabilidad. Él, en silencio, respondía con una simple inclinación de cabeza o una mirada que buscaba entender más allá de las palabras. La casa, con sus paredes adornadas de recuerdos y secretos, parecía ser un escenario donde cada movimiento era una declaración de intenciones, un recordatorio de la fragilidad de su pacto. En ese espacio, la distancia física se convertía en un símbolo de la cercanía emocional, una frontera que ambos respetaban, conscientes de que cruzarla podía significar todo. Las manos de ella, en ocasiones, se posaban en ciertos objetos, tocando con cuidado cada superficie, como si buscaran en ellas una respuesta, una señal de que todo estaba bien. Él, atento a cada detalle, respondía con gestos mínimos, con la paciencia de quien sabe que lo importante no está en las palabras, sino en el silencio que los une. La respiración, a veces entrecortada, era un reflejo de esa tensión contenida, de esa lucha interna por mantener la compostura en un escenario donde todo parecía al borde del colapso, pero la calma aún se mantenía. El tiempo parecía dilatarse en esa cotidianidad compartida, en esos gestos aparentemente insignificantes que, en realidad, tenían un significado profundo. Ella, con sus ojos que ahora reflejaban una vulnerabilidad que no quería mostrar, y él, con su presencia que transmitía un respeto silencioso, construían una química que crecía lentamente, como una cuerda que se tensa sin romperse. La casa, testigo de esa relación compleja, guardaba en sus paredes cada secreto, cada emoción contenida, y en esa quietud, ambos sabían que estaban más conectados de lo que parecía a simple vista. Y así, en la rutina de lo cotidiano, en la resistencia de lo silencioso, se tejía una historia de poder y vulnerabilidad, de secretos y promesas que solo el tiempo y los gestos no articulados podían revelar. Porque en ese silencio compartido, en esa paciencia mutua, estaban construyendo algo mucho más fuerte que las palabras, una alianza en la que cada uno, a su manera, buscaba proteger lo que quedaba de su alma en medio de un mundo que solo ellos comprendían. Aquella tarde, la casa permanecía en un silencio pesado, solo roto por el suave crujir de las maderas y el susurro del viento que se filtraba por las ventanas cerradas. Ella, sentada en su sillón favorito, observaba el rostro del faxineiro con una atención que nunca antes había puesto. La expresión de él, ahora más relajada, más vulnerable, parecía esconder algo que ella nunca había llegado a notar en todos esos meses. La distancia que solía sentir entre ambos empezó a disiparse, reemplazada por una curiosidad silenciosa, casi instintiva. De repente, en un movimiento involuntario, sus ojos se fijaron en algo que él llevaba en el bolsillo de su camisa, un pequeño trozo de papel arrugado, desgastado por el uso y la ansiedad. Sin pensarlo, ella se levantó lentamente, como si ese acto fuera un acto de fe, y se acercó sin hacer ruido. La mano temblorosa de él intentaba cubrirlo, pero ya era demasiado tarde. Ella lo tomó con delicadeza, y en ese instante, todo cambió. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada ella vio algo que nunca había querido ver,
una profunda tristeza, un dolor que había estado guardando en secreto. El papel, que parecía tan insignificante, contenía un simple mensaje, escrito a mano, con letra temblorosa: no puedo más. Solo quiero que ella esté bien. Lo hice por ella. La revelación fue como un golpe en el pecho, una verdad que la desarmó por completo. La imagen de ese hombre fuerte, trabajador, leal, se desvaneció en segundos, dejando al descubierto un ser humano lleno de heridas, sacrificios y una carga que nunca había osado imaginar. Entre lágrimas contenidas, ella empezó a entender. Él, que siempre había sido un personaje en su vida de opulencia, había hecho algo que iba mucho más allá de su papel de empleado. En el fondo, ella vio a un hombre que, en silencio, había renunciado a su propia dignidad por amor, por protección, por un secreto que pesaba más que cualquier fortuna. La mujer, conmovida, sintió como esa revelación le daba una nueva perspectiva, una empatía que nunca había permitido aflorar. La distancia que en un principio los separaba se convirtió en un puente invisible, y en ese momento, ella decidió que debía devolverle algo de ese sacrificio silencioso, algo que fuera tan genuino como su acto. Con suavidad, tomó la mano del hombre y la sostuvo con firmeza. Sin palabras, en ese contacto, ambos se entendieron más allá de las frases, más allá de las mentiras y las apariencias. Ella, que siempre había controlado, sintió que en ese instante ella también se había desnudo. La vulnerabilidad de él la tocó profundamente, y en esa secuencia de gestos, ambos intercambiaron un pacto silencioso: la verdad, por fin, había salido a la luz, y con ella, la promesa de que nada volvería a ser igual. Él, que había pensado que sus secretos serían su carga eterna, descubrió que en realidad, había sido visto, comprendido y aceptado en esa confesión. Ella, por su parte, se dio cuenta de que incluso en el poder y la riqueza, también existe un lado humano, frágil, lleno de heridas que solo alguien que se atreva a mirar más allá puede llegar a entender. La dinámica cambió, la distancia se convirtió en cercanía, respeto en empatía, y el silencio en una historia compartida que ahora los unía en un nivel mucho más profundo. Esa tarde, en ese pequeño acto de vulnerabilidad, ambos se redescubrieron. La mujer entendió que el verdadero poder no residía en sus riquezas, sino en la capacidad de aceptar las heridas y secretos de los demás. El hombre, que siempre había luchado en la sombra, encontró en esa confesión la libertad de ser auténtico, de dejar de esconder esa parte de sí mismo que tanto le había dolido. La escena quedó grabada en sus corazones, como un recordatorio de que, a veces, la mayor fuerza reside en la sinceridad, en el acto de abrirse, aunque duela. Y en ese momento, en esa intimidad, ambos comprendieron que la verdadera redención no está en ocultar los secretos, sino en compartirlos. La revelación los humanizó, los hizo más reales, más vulnerables y, a la vez, más fuertes. Porque, en el fondo, todos llevamos dentro un peso que solo el acto de la verdad puede aliviar. La historia no terminó allí, pero ese instante quedó marcado como el punto de inflexión, donde la confianza se construyó en la fragilidad y en el acto de aceptar que, en la honestidad, también hay poder. A medida que los días pasaban, algo en ella empezó a transformarse de manera silenciosa pero profunda. La mujer de 50 años, acostumbrada a controlar cada aspecto de su vida, a mantener una fachada de invencibilidad, comenzó a sentir una especie de peso que no había notado antes. La revelación que le había llegado en ese momento de vulnerabilidad, cuando encontró aquel papel en el bolsillo del faxineiro, había abierto una puerta que ella misma había cerrado con esfuerzo durante años. La distancia que antes sentía, esa línea invisible entre su mundo de lujo y su realidad, empezó a desdibujarse, y en su lugar surgió una empatía genuina, una comprensión que la hacía sentirse más humana, más cercana a esa otra persona que siempre había considerado simplemente un empleado. Cada día, en sus gestos, en sus miradas, se percibía un cambio sutil, pero evidente. La mujer ya no era solo la magnate fría e imponente, ahora, mostraba una ternura que antes se reservaba para momentos íntimos en sus pensamientos. La confianza, antes un lujo que solo ella podía permitirse, se convirtió en una especie de fragilidad compartida.
Ya no había necesidad de esconder sentimientos, ni de mantener una máscara de fortaleza. La honestidad, esa que había sido tan difícil de aceptar, empezó a florecer en su comportamiento. Ella, que siempre había dictado las reglas, empezó a escuchar más, a entender que en la sencillez de ese hombre había una dignidad que ningún dinero podía comprar. La empatía fue reemplazando lentamente su orgullo, y en su mirada ahora brillaba una luz diferente, la de alguien que descubre que el poder real no está en las posesiones, sino en la capacidad de conectar con la humanidad de los otros. Sus conversaciones, que antes eran cortas y protocolarias, se volvieron más sinceras aunque aún contenidas. Ella, que en un principio solo había buscado en él un silencio respetuoso, empezó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos, la forma en que acomodaba las cosas con cuidado, la paciencia con la que hacía su trabajo, esa expresión de reserva que, en realidad, escondía un corazón noble y sensible. La sinceridad de ella se hizo más evidente en pequeños gestos, un toque en el brazo, una sonrisa que no buscaba dominar, sino compartir. La diferencia de roles quedó en un segundo plano, ambos se estaban descubriendo en un nivel mucho más humano, mucho más frágil. La seguridad que ella había construido con el dinero y el poder empezó a tambalearse ante esa nueva percepción. Y en ese proceso, ella también empezó a entender sus propios límites. La arrogancia que en alguna época había sido una armadura se fue desintegrando en medio de esas conversaciones sinceras, en los silencios compartidos donde solo los ojos decían lo que las palabras no alcanzaban. La mujer comenzó a sentir una calidez que no había experimentado en mucho tiempo, una especie de redención interna que le permitía aceptar que, en realidad, todos llevamos en nuestro interior heridas sin curar, secretos que nos hacen vulnerables. La diferencia ahora era que ella, por primera vez, quería mostrar esa vulnerabilidad sin miedo, sin la necesidad de aparentar que todo estaba bajo control. El cambio no fue abrupto, sino un proceso delicado, como el roce de una mano que se va deslizando lentamente por la superficie de una piel sensible. La fortaleza que antes la definía empezó a ceder ante la realidad de que el verdadero poder residía en la capacidad de ser auténtica, en la valentía de aceptar que también podía llorar, temer y amar sin miedo al juicio. La relación que había comenzado como un pacto de secretos y silencio, ahora se transformaba en algo mucho más humano, donde la confianza se construía día a día, en pequeños gestos, en miradas que revelaban más que 1000 palabras. Ella ya no era solo la mujer que había acumulado riquezas y poder. Era alguien que, en esa experiencia, había descubierto que la verdadera riqueza está en las emociones sinceras, en las heridas compartidas y en la comprensión mutua. La máscara de invencibilidad caía lentamente, dejando ver a una mujer que, por fin, aprendía a ser vulnerable sin perder su dignidad. La confianza que había en ella una vez parecía ahora un reflejo de una nueva esperanza, la de poder ser auténtica, sin miedo a lo que otros puedan pensar. Y en ese proceso, ella también aprendió a aceptar la fragilidad del otro, entendiendo que esa misma fragilidad puede convertirse en la mayor fortaleza cuando se comparte con sinceridad. La casa, que en un principio había sido escenario de secretos y apariencias, ahora era testigo de una transformación silenciosa, una metamorfosis que no necesitaba palabras para ser entendida. Ambos, en su manera, estaban descubriendo que el verdadero poder no está en ocultar las heridas, sino en aceptarlas, en mostrarlas con la misma naturalidad con que se muestran las cicatrices que nos hacen quienes somos. La historia, en ese momento, dejó de ser solo una de secretos y promesas, para convertirse en una lección de humanidad, de que en la vulnerabilidad se encuentra la verdadera fuerza. Porque, en el fondo, todos buscamos esa conexión sincera que nos recuerda que, más allá del dinero y el poder, somos simplemente seres humanos, con sueños, miedos y corazones que laten al unísono en la búsqueda de algo real. Durante semanas, ella había sentido cómo esa conexión auténtica crecía entre ellos, cómo sus corazones se acercaban en medio de secretos compartidos y silencios llenos de significado. Pero esa noche, una sombra del pasado se materializó de manera imprevista, poniendo en jaque todo lo que habían construido. La llamada llegó justo cuando ella pensaba que todo estaba en calma. Era una vieja amiga,
una mujer que había sido su confidente en los momentos más oscuros, pero también alguien que llevaba en su alma heridas antiguas y sentimientos no resueltos. La voz en el teléfono temblaba, y en su tono había una mezcla de preocupación y reproche. Le dijo que había visto en la ciudad a un hombre que ella había amado hace años, un amor que nunca pudo olvidar, y que todavía, en lo profundo, seguía allí, latente y punzante. Ella sintió como esa noticia le atravesaba el pecho como un cuchillo afilado. La verdad era que aquel pasado, esa historia de amor que creía enterrada, aún la perseguía en las sombras de su memoria. Y ahora, esa sombra estaba aquí, en su presente, amenazando con destruir la frágil confianza que había construido con el faccineiro. La culpa y la vergüenza se apoderaron de ella, y en ese momento de confusión, la imagen de aquel hombre, que en su corazón todavía significaba mucho, se mezclaba con la realidad de su vida actual. La mujer, que siempre había sido fuerte y segura, sintió que se tambaleaba. ¿Cómo podía ella, la poderosa, la invencible, permitir que su pasado la alcanzara de esa manera? La sensación de traición y de pérdida la invadió, y en un acto impulsivo, decidió alejarse, poner distancia, como si eso pudiera borrar esa herida que ahora le sangraba por dentro. La noche se volvió fría, y en su interior se gestó una tormenta de arrepentimiento y dolor. Ella pensó en el tiempo que habían compartido, en la confianza que había llegado a sentir, solo para que todo se derrumbara en un instante. El orgullo, esa pared que siempre había levantado para protegerse, ahora parecía un obstáculo insalvable. La idea de que su pasado pudiera volver a tocar su presente, y que esa revelación pudiera arruinar todo lo que había construido, le llenaba de miedo y desesperación. Y en medio de ese torbellino emocional, ella se preguntó si acaso había sido ingenua al pensar que podía esconder sus secretos para siempre. La culpa la devoraba, y el peso de la historia no contada se hacía cada vez más insoportable. La distancia que había puesto entre ellos, esa que parecía necesaria en un principio, ahora parecía una brecha infranqueable. La mujer se quedó en silencio, mirando la ventana, viendo las luces de la ciudad que parpadeaban en la noche. Pensó en todas las veces que había intentado controlar su vida, en cómo el orgullo y la sociedad le habían enseñado a esconder sus sentimientos, a aparentar fortaleza en todo momento. Pero esa noche, esa máscara empezó a caer. La realidad le golpeó con fuerza, no podía negar que ese amor pasado, esa culpa que llevaba en su alma, estaban allí, en su historia, en su corazón. Y aunque sabía que debía seguir adelante, en ese momento se sintió vulnerable, completamente desnuda ante su propia inseguridad. La pérdida de esa conexión, aunque momentánea, le dolió más que cualquier otra cosa. La idea de haber arruinado todo por un malentendido o por un orgullo desmedido le hizo cuestionarse si alguna vez pudo realmente controlar su destino. La noche se convirtió en un espejo de su angustia, de su desesperación por recuperar lo que parecía irremediablemente perdido. La reflexión la invadió, ¿hasta qué punto el pasado podía destruir el presente? ¿Era posible volver a empezar después de esa herida profunda? La respuesta parecía lejana, y en ese silencio, ella se sintió pequeña y frágil, como una mujer que había puesto toda su fortaleza en un castillo de arena, a punto de desmoronarse. La separación momentánea dejó una marca imborrable, un recordatorio de que, por más que uno intente controlar, siempre existen fuerzas que escapan a nuestro alcance, heridas que no sanan con un simple deseo de olvidar. La historia alcanzaba su punto más alto de dolor, un momento en que la realidad y el arrepentimiento se fundían en un solo suspiro. Ella sabía que esa noche, más allá del orgullo y la vergüenza, tendría que enfrentarse a su propia verdad, que el pasado, por mucho que intente esconderse, siempre encuentra la forma de volver, y que el amor, en su forma más pura y vulnerable, requiere de valor para resistir las tormentas más difíciles. Tras esa noche de tormento, la mujer de 50 años sintió que el peso de su pasado y su orgullo comenzaban a disiparse lentamente. La llamada, la revelación, el miedo y la culpa se habían convertido en un espejo que reflejaba sus heridas más profundas. Pero también en una oportunidad de cambio.
En los días siguientes, ella decidió enfrentarse a sus propios fantasmas, sin esconderse detrás de la máscara de invencibilidad. Buscó al Faxineiro, con una sinceridad que nunca había sentido antes, y le pidió que se encontraran en un lugar tranquilo, lejos de las apariencias y de las máscaras sociales. Cuando lo vio llegar, con esa humildad que siempre admiraba en silencio, supo que esa era su oportunidad de ser honesta, no solo con él, sino consigo misma. Le confesó todo lo que había pasado, la lucha interna, el miedo a perderlo todo, la vulnerabilidad que había ocultado durante años. Y en esa confesión, algo cambió. Él, con su mirada tranquila y llena de comprensión, le tomó la mano y le dijo que el amor verdadero no se basa en la perfección ni en la protección constante, sino en la aceptación de nuestras heridas y en la valentía de mostrarlas. La mujer comprendió que aquel amor que sentía por él, esa chispa que había resistido el paso del tiempo, no era un secreto que debía esconder, sino una parte esencial de su verdadera historia. Con lágrimas en los ojos, prometió dejar atrás el orgullo y las máscaras, y comenzar de nuevo, sin miedo a ser vulnerable. Desde ese momento, su vida cambió radicalmente. Empezó a valorar más lo que tenía en su interior que las riquezas materiales que la rodeaban. Descubrió que la verdadera fuerza residía en aceptar sus imperfecciones y en abrir su corazón a quien realmente la amaba, sin condiciones ni temores. La relación con el Faxineiro se convirtió en un reflejo de esa transformación, una historia de amor auténtico, sencillo y profundo, que la enseñó que el poder más grande no está en el dinero ni en la autoridad, sino en la capacidad de amar sin miedo y en la valentía de ser quien realmente somos. La mujer, que alguna vez fue solo una figura de autoridad y control, ahora se convirtió en un ejemplo de coraje y honestidad. Entendió que todos llevamos en nuestro interior heridas y secretos, pero que solo enfrentándolos con sinceridad podemos encontrar la paz y la verdadera felicidad. Y así, con su corazón abierto y su alma liberada, decidió compartir su historia para inspirar a otros a dejar atrás el miedo y las máscaras. Porque la vida no se trata de esconder quiénes somos, sino de mostrarnos con valentía y aceptar que el amor, el más puro y verdadero, requiere de esa misma valentía. Si hoy sientes que tus heridas te pesan, recuerda que en la vulnerabilidad yace la mayor fortaleza. No temas abrir tu corazón, porque sólo así podrás encontrar esa luz que ilumina el camino hacia tu propia felicidad. La historia de ella nos enseña que, en medio del miedo y la incertidumbre, siempre hay una oportunidad para renacer, para perdonar y para amar de verdad. No esperes más para dar ese paso. Tu historia también puede transformarse en un ejemplo de valentía y amor auténtico. Solo necesitas el valor de ser honesto contigo mismo y con quienes te rodean. Porque, al final, la vida nos invita a ser valientes y a mostrar nuestro corazón sin reservas, confiando en que el amor, en su forma más pura, siempre encontrará la manera de iluminar nuestro camino.